Compañeros, muy buenas tardes. Pues este video es un video corto dando algunas pautas entonces para nuestro parcial. Realmente pues en el parcial nosotros vamos a trabajar una parte teórica y vamos a trabajar un ejercicio de práctica aplicando la prueba de hipótesis para el cálculo de variables que nos pueden ayudar a determinar una toma de decisión en cuanto al comercio electrónico. Estos datos estarán dados generalmente pues como por datos estimados de demandas online, y también, compañeros, va a estar pues incluido ahí un tema de inversión. Entonces la idea, muchachos, es determinar ese tipo de elementos enfocándonos siempre a la parte gerencial en la toma de decisiones para esos proyectos de comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero desarrollar en este video? Básicamente es como dejar claros algunos aspectos, dejar claros algunos puntos. Esto yo lo realizo basado en el taller que ustedes entregaron, las preguntas que me han realizado. Entonces, es bueno tener este material de consulta. Compañeros, entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, si nosotros vamos a determinar, o sea, voy a revisar solamente los puntos más, digamos, como los puntos más fuertes. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando con una hipótesis del orden menor que, ¿cierto? Independientemente de cómo sea la hipótesis nula, entonces nosotros decimos, si la hipótesis alternativa es del orden menor que, entonces nosotros vamos a tomar la cola izquierda de nuestra campana de Gauss, ¿sí? Y en esa cola izquierda es donde va a estar determinada mi zona de rechazo, ¿vale? Ahora, si yo estuviera tomando entonces una hipótesis del orden mayor que digamos, la hipótesis alternativa mayor que la hipótesis nula, entonces trabajaría con la cola derecha de la campana de Gauss, y entonces en esta parte es donde estaría mi zona de rechazo. Es como lo primero que debemos tener en cuenta. Asimismo, cuando nosotros tenemos entonces una hipótesis alternativa del orden diferente de la nula, entonces vamos a trabajar dos colas en nuestra campana de Gauss. Y esta sería entonces una prueba bilateral. Tengamos en cuenta, compañeros, que igual para nosotros, bueno, en la vida real, cuando vayamos a trabajar una prueba bilateral, hay un requerimiento bien específico, y es que necesitamos entonces muestras bastante grandes. Acá en los ejercicios y en el parcial vamos a trabajar unas muestras específicas, muestras realmente no tan grandes, porque lo que vamos a evaluar es el método y pues su aplicación, ¿cierto? Sin embargo, en la vida real, compañeros, pues cuando apliquemos una prueba bilateral, lo mejor es tener muestras bastante grandes, ¿vale? De hecho, es una muestra que es bien específica y pues generalmente es incluso la más utilizada en estos temas de comercio electrónico, para la determinación de proyectos, para la toma de decisiones en cuanto a ese tema de inversión en proyectos de marketing, entre otros. ¿Listo? Entonces, compañeros, una vez ya determinamos eso, vamos a mirar los pasos. Quiero hacer un recorrido por esos pasos para que ustedes tengan entonces ahí toda la información pertinente y puedan entonces desarrollar ese ejercicio o este tipo de ejercicios sin ningún problema. Recordemos que son 4 pasos para el cálculo de nuestra hipótesis. El primer paso es definir entonces la hipótesis, ¿cierto? Fue lo que acabamos de hacer. En el paso 2 simplemente identificamos nuestros valores que, como tal, compañeros, estos valores son los que vamos a utilizar para calcular nuestro Z estadístico. En este caso, mis estimados, nosotros entonces tenemos la muestra, el alfa, que sería el error, ¿cierto? La desviación estándar y el promedio. Estos valores generalmente, compañeros, pues yo se los estoy entregando en el enunciado, igual que en el parcial, y simplemente los definimos acá. ¿Qué es importante, compañeros? Tengamos en cuenta que el error siempre va a estar en porcentaje, ya sea el error o el nivel de confianza. Entonces, tengamos en cuenta acá esto. Si hablamos del error, estaríamos hablando en un estándar del 2 al 8%. Y si trabajamos con un nivel de confianza, entonces, compañeros, iría también desde entonces el 98% hasta el
hasta el 92%. Y tengamos en cuenta también algo bien interesante, compañeros, y es esto. Cuando miremos el error, hablamos de alfa, pero cuando hablemos de nivel de confianza, hablamos de 1 menos alfa. Ese dato también es interesante recordarlo. Y también, pues por último, compañeros, es que si bien estos dos siempre los manejamos en porcentajes, debemos pasarlo a decimales para poder hacer la operación en todo el cálculo de la prueba de hipótesis. Asimismo, compañeros, en el paso número 3, cuando definimos los valores críticos, una vez ya tenemos en cuenta la cola entonces que vamos a trabajar de la campana, simplemente hacemos la operación y es tomar entonces ese porcentaje de la campana y restamos el alfa. Este proceso solamente se desarrolla cuando estamos haciendo una prueba lateral, ya sea izquierda o derecha, y no cambiamos asimismo el valor, digamos, no cambiamos el signo del valor, sino, compañeros, cuando la campana o cuando la hipótesis me lo requiera. Es decir, si trabajo con la campana con la parte izquierda de la campana, pues entonces ese valor que es el que yo calculo por medio de esta operación, pero este valor que es el que yo calculo por medio de la ubicación en las coordenadas de la tabla de distribución normal, aquí entonces yo es donde debo revisar. Si estoy trabajando con la campana izquierda, cambio el signo y lo dejo negativo, ¿sí? Y si estoy trabajando con una prueba bilateral, pues entonces dejo dos límites. Entonces, ¿yo qué haría? Dejo los dos límites y dejo uno negativo y uno positivo, que son los límites que están ubicados acá, los que me determinan entonces esta región de rechazo. Por último, compañeros, en el paso número 4, cuando calculamos ese Z estadístico por medio del promedio menos la hipótesis nula sobre la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de la muestra, compañeros, ya saben que esto es simplemente reemplazar los valores que tenemos ya identificados en el ejercicio que estemos desarrollando. Calculamos entonces el Z estadístico y este Z estadístico es el que yo ya grafico o ubico directamente en mi campana como tal, en mi distribución normal. ¿Qué me interesa saber entonces, compañeros? Cuando yo calculo el Z estadístico, lo que estoy definiendo es un punto que define el estudio. Ese punto, compañeros, entonces estaría ubicado ¿en qué parte? En la zona de rechazo de mi campana, así como yo lo determiné en un principio, o en la zona de aceptación. Eso es lo que debemos tener en cuenta acá, compañeros. Y de la misma manera, compañeros, funciona para las pruebas bilaterales. En este caso, mis estimados, lo único que debemos tener en cuenta, digamos, de manera pues así como relevante, es en el tema, en el paso número 3, cuando nosotros calculamos los valores críticos. Aquí lo único que debo tener en cuenta, compañeros, es que el alfa, que sería el error, ya en este caso, como estoy trabajando con una prueba bilateral, lo trabajo entonces como alfa medios, ¿vale? O sea, vamos a trabajar la misma porción o la misma proporción de la campana, que sería entonces ese 0.5, pero entonces ya el error lo vamos a dividir, pero ojo, solo dividimos el error, ¿vale? O sea, alfa medios, solamente el error lo divido entre dos, realizo mi operación pertinente y hallo mi límite por medio de las coordenadas en la distribución normal. Y aquí es lo que yo les estaba comentando. Como estoy trabajando con una prueba bilateral, lo que hago en este caso entonces es lo siguiente. Dejo un límite negativo y dejo un límite positivo, pero es el mismo límite que yo calculo por medio de la tabla de coordenadas. También, compañeros, recordemos que en la tabla de coordenadas de la distribución normal no existen números negativos, por lo tanto, este valor de acá siempre nos va a dar positivo. Ya nosotros cambiamos el signo, es dependiendo al tipo de hipótesis alternativa que estemos utilizando, si es del orden menor que o si es un tipo de hipótesis diferente de listo. Calculamos nuestro Z estadístico de la misma manera y simplemente lo ubicamos entonces en mi distribución normal, precisamente para determinar entonces el mismo efecto, ¿cierto? Ese Z estadístico yo lo ubico y él me estaría diciendo entonces, esto está en la zona de rechazo o está en la zona de aceptación. Entonces, compañeros, este video es para que ustedes puedan desarrollar, les pueda servir de guía y como con los puntos más importantes para el tema del parcial. Espero que les sea de gran ayuda. Asimismo, compañeros, también quiero recordar de manera importante es que en esta división tenemos que dividir, compañeros, es la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, compañeros, espero que les sirva este ejercicio
y muchos éxitos, compañeros, en el parcial.